y comenzamos. Precisamente porque mañana tenemos nuestra primera evaluación, ¿no? El taller el famoso taller, tarea de la que hemos estado hablando. Hoy lo vamos a dedicar a consultas y ejercicios, algo, pues, lo que hemos venido haciendo en estas últimas clases. ¿Sí? Entonces, yo tengo pensados algunos ejercicios de la guía que podríamos intentar. Si alguien tiene alguno que ya haya intentado, que no le salga, que quiera en específico ver cómo se resuelve, podemos comenzar por ahí. ¿Cómo ven? ¿Cómo van con la guía? ¿Qué han intentado resolver? ¿Qué les sale? ¿Qué no les sale? Sebastián Ramírez, 1A. Bueno, o sea, eso espero que significa que intentaste otros, pero el 1A no te sale. O empezamos desde el principio, porque no has intentado nada más, Sebastián. No, hay que intentarlo, chicos. En el fondo, de jugando, ¿eh? Si no le sale algo, pues hay que preguntar aquí, ahora es cuando, y vemos entre todos, ¿no? No debería ser tan complicado. Entonces, bueno, Sebastián siendo el 1A, no me da confianza mi respuesta. Entonces, ya tienes una respuesta, ahora la vamos a revisar, pero vamos a comenzar viendo la guía todos, ¿no? Que yo no recuerdo cuál era el 1A. Ahí estamos en la guía. 1A. Ah, ok. Ya vi en parte por qué no te salía, ¿no? Ejercicio 1. Determine la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función dada. Luego calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. ¿Ok? Y en cada inciso nos dan una función. Por eso el enunciado general, ¿no? Haga este procedimiento para cada función que le damos y cada punto que le damos. ¿Ok? Entonces, inciso A, en efecto, la primera vez que vimos la guía había quedado pendiente porque no contábamos con una herramienta importante para derivar esta función, que es, ¿cuál? ¿Quién me puede decir? ¿Qué necesitamos para calcular esa función? La cadena. La regla de la cadena. Muy bien, Valentina. Entonces, estoy copiando el ejercicio acá en la pizarra, con los datos, pues, y pasamos para allá para resolverla. Ok, ahí ya todo el mundo está viendo la pizarra. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien, entonces, esta función no teníamos, estrictamente hablando, la primera vez que vimos la guía, no teníamos una herramienta para calcular la derivada, ¿no? Y por ahí tenemos que comenzar, ¿no? El fin último es encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿no? Que va a ser algo de este estilo, ¿no? Ecuación de la recta en forma pendiente ordenada al origen. Ese es un nombre antiguo, ¿no? Tal vez, pero que nos dice, así se llama esta forma de escribir una recta. Hay muchas formas de hacerlo. Y este numerito m, ¿sí? Que es la pendiente de la recta, pues para nosotros está dada por la derivada de la función en este punto. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar y sustituir. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Ok, y bueno, antes de eso, sin tener que hacer mucho, podemos comprobar que efectivamente este punto está en la gráfica esta, ¿no? Si sustituimos aquí el 8, tenemos 8 más 1, 9, raíz 3. Entonces, efectivamente está en la gráfica. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo calcular la derivada. ¿Sí? Ok.
Bueno, Sebastián, tú dijiste que tenías una respuesta, pero igual no te da confianza. Dime, ¿qué intentaste? ¿Cómo resolviste esto? Sebastián, ya. Acá veo por el Supuestamente hay chat. que derivar. Sí, ya vi por el chat, gracias. Ok. Hay que derivar dos funciones que componen esa raíz. Muy bien, x más 1 y raíz de x. Ese es el primer paso para aplicar la regla de la cadena, ¿no? Darnos cuenta que esto es una función compuesta. Entonces, todo esto, insisto, no lo tienen que escribir, pero yo lo escribo como parte de la explicación, ¿no? Para evaluar esta función, lo primero que hacemos, ¿sí? Es escribir, o sea, es evaluar de x a x más 1. Y después de x más 1, sacamos raíz, ¿sí? Entonces, aquí este pasito es esta función, digamos, no f, pero x va a dar x más 1, y de aquí, este pasito a este, es nada más sacar raíz, ¿no? Voy a ponerle así. Esto es, ¿no? Puntito más 1, y esto es raíz de puntito. Creo que esta notación no la había usado antes. Puntito simplemente quiere decir lo que tenemos en el paso anterior, como el argumento de la función que estamos aplicando aquí. ¿Ok? Y parece informal, pero es una notación que se usa después en matemáticas, digamos, formalmente, ¿no? Rigurosamente. No tiene nada de malo esta notación. Ok, y sabemos que tenemos que derivar esto al revés, como de afuera hacia adentro. Entonces, a mí me gusta escribir estas derivadas así, ¿no? ¿Cuál es la derivada de raíz? Es 1 partido por 2 raíz de lo que sea. ¿Sí? Y lo que sea aquí es un x más 1. ¿Ya? Entonces ahí derivamos el primer paso. Nos falta 1. Tenemos que multiplicar, ¿sí?, por la derivada de lo que hay adentro. ¿Ya? 1. Muy bien. Esa era fácil, ¿no? Entonces, esto es un 1. Ah, no, eso no es igual, perdón. Esta es multiplicación. Entonces al final nos queda 1 partido por 2 raíz de x más 1. Muy bien, esa es nuestra derivada. Entonces, volvemos acá, ¿sí? ¿Y cuánto es? Ok, estoy cambiando entre una notación y otra porque a veces hay ciertas cosas que es más cómodo escribir en la notación de Leibniz, por ejemplo aquí para derivar, y para evaluar es más cómodo escribirlo así como la f, ¿no? En notación como de funciones. ¿Cuánto vale la derivada en 1? Tenemos que evaluar esto acá. Entonces eso lo voy a escribir yo porque tal vez es difícil escribirlo en el chat. Pero es simplemente Sí. 1 raíz de 1 más 1, 1 partido por 2 raíz de 2. ¿Sí? ¿Una duda por ahí? ¿Por qué es 1? Ah, no, perdón. No, sí, error mío, error mío. Lo que tenemos que evaluar es, no, 1 por costumbre, la verdad. No, error aquí, nada que ver. Lo que tenemos que evaluar es f' en 8, ¿verdad? Ahora sí. X de, dice Sebastián. Yo también ando medio dormido, chicos. Ya, entonces tenemos que evaluar 1 partido por 2, raíz de 8 más 1, es decir, raíz de 9, es decir, 3, y esto es un sexto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la m, ¿sí? Y sustituimos en la ecuación original para encontrar el otro valor b, ¿no? ¿Y qué información tenemos para sacar esa b? Punto pendiente.
Más específico. ¿Alguien más? No, nada más Sebastián, alguien más. Hay que Sabemos aplicar. cuánto vale el X y cuánto vale la Y. Exacto, sabemos cuánto vale la y el x por esta información, ¿no? Por el punto donde pasa. ¿Ok? Entonces eso sustituyendo, ¿no? Recordando aquí, se alcanza a ver, sí, que esto es 8,3. Tenemos y igual a 3, un sexto de 8, ¿sí? Más b. O sea, b es igual a eso. B es igual a 3 menos 8 sobre 6. Y ahí, bueno, nos regresamos a la básica, a sumar estas cosas, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. Esto simplifica, ¿no? 4 tercios. Y estos son 9 tercios. 5 tercios. Muy bien. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Y entonces, respuesta, ¿no? Me voy a regresar acá. Respuesta. Es la ecuación de la recta es un sexto de x más 5 tercios. Profe, Sí, ¿dónde salió ese 5 tercios? a ver, acá. ¿Viste ese desarrollo? Ah, entonces la M Sí. lo reemplazó. Ya, yo me equivoqué ahí. ¿Ya? Y ahí despejo B. Ya, dale, profe. Para Exactamente. valer. Ok, muy bien. O sea, recuerden, la respuesta final es la ecuación de la recta. Entonces va a haber una y igual a no sé qué x más b. Bueno, lo que tienen que, esta es la ecuación de cualquier recta. Si me están preguntando esta recta particular, ¿no? ¿Cuál es? Pues tienen que encontrar los valores de m y b. M sabemos que es la derivada, y ya encontrando la derivada, podemos encontrar b con la otra información que tenemos, ¿ya? Que es el punto por donde pasa. Y eso es lo que está hecho aquí, ¿no? Son las dos partes del procedimiento, ¿ya? A ver, vi una mano levantada por ahí. ¿Quién es? ¿Quién? Ricardo. Adelante, Ricardo. Por el chat. Sí, sí, profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo no pude resolver la 12B. 12b. Ah, ya sé cuál es esa. Sí, esa está trabajosa. Voy a tener que pensarle un poco. Hagamos toda la 12 porfis. Ok, bueno, esa es la que... la verdad, hay un detalle ahí que tal vez quede medio en el aire. Pero, bueno, pasamos a esa. ¿De esta ninguna duda? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, nos olvidamos de esto. Sebastián dice, estaba buena mi respuesta. Gracias, profe. Por nada, Sebastián. Faltó uno más, poquita confianza, pero eso se agarra con la práctica. Ok, volvemos a la guía y vamos a ver el ejercicio 12. Muy bien. Ya. Un polinomio de grado n con coeficientes reales posee la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, esa fórmula p de x es como escribimos cualquier polinomio. ¿Sí? Entonces tenemos una fórmula ahí desarrollada. Alexander, ¿de dónde salió 5 tercios? No me da. Okay. Ya, voy a regresar rápido a la otra, Alexander, antes de empezar a hacer esta.
A ver. Alexander. ¿Estás viendo este desarrollo? Sí, profe, lo estoy viendo. ¿Sí? Ok. Sí, Ok. A ver, lo que hay que hacer, en general lo que hay que hacer para obtener B es, ya que tenemos la pendiente, ¿sí? sí. O sea, ya que tenemos la pendiente, sustituimos ese valor y nos damos cuenta que los valores de X e Y en esta Los ecuación tenemos. también los tenemos, porque son el punto por el que pasa la recta, Sí. ¿sí? Ok. Después hay que sustituir y despejar B, Ya. ¿ok? Esta parte de qué valores podemos usar y qué tenemos que encontrar, ¿esta parte queda clara? Mm. Ya, profe. Ya eso es lo que ¿Sí? me equivoqué. Sí. Ah, ok. Hiciste algo y te dio otra. Sí, es que yo pasé el 6 para el otro lado y mala mía. No se puede. No, no se puede. No se puede porque el 6 solo está Sí, dividiendo esta parte, no toda la ecuación. sí. Ok. Bueno. Ahí me acabo de dar Errores cuenta. ahí del álgebra, ¿no? No, que son, digamos, son cosas que se acumulan, ¿no? De temas anteriores. Em, pasemos entonces a lo que estábamos. Aquí ya. Ok. Entonces vemos ahí que tenemos dos formas, una con términos así, con una suma de términos escribiendo cada uno y otro con una sumatoria. Ambas fórmulas dicen exactamente lo mismo, nada más una forma de escribir, cualquier polinomio, ¿sí? Simplemente variando los valores de los coeficientes esos an-1, an-2, etcétera, hasta llegar hasta ac. ¿Sí? Muestra que estoy copiando ahí. Ok, listo. Vamos a la pizarra. Les digo, yo creo que va a quedar un detallito pendiente de esto, pero porque estaba viendo más o menos cómo escribirlo en forma ordenada, me voy a ser sinceros, no me convenció mi respuesta. Ok, ya todo el mundo está viendo la pizarra y ya tengo copiado el ejercicio. ¿Ya? Entonces, algo así como para calentar motores ahí, ¿no? Calentar la mano, vamos a hacer primero lo que dice el inciso 1, o el A, que me parece que era en el texto original, ¿no? Calcular la primera y la segunda derivada de esta función polinomial. En primer lugar, es una función polinomial. Hemos derivado otras como esta, ¿no? De acuerdo a las reglitas algebraicas, ¿sí? Si se fijan, todos estos es una suma de términos y cada uno de estos es una constante por una potencia. Eso es por definición un polinomio. Y tenemos una regla para derivar esta parte, ¿no? La parte de la potencia. Si multiplicamos por una constante, también sabemos hacer eso. Y si sumamos cosas del mismo tipo, también podemos hacer eso. Lo que pasa es que como aquí está escrito más en general, ¿no? En lugar de poner, digamos aquí un 7, es un AN. Y este número podría ser un 12, pero está indicado en general AN-1. Entonces nada más hay que tener cuidado de no enredarse ahí con la notación. Estas, a fin de cuentas, son constantes, son números. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero la derivada. Y otra vez voy a escribirlo en notación de Leibniz para el desarrollo, ¿no? Eso es lo que tengo que derivar. Entonces, escribo aquí la fórmula, ¿sí? Bueno, perdón, ahí me equivoqué. X más AC, ¿ok? Entonces,
Aquí tengo un montón de operaciones algebraicas, ¿sí? Y yo tengo reglas para separar, digamos, la derivada de cosas, ¿no?, que están combinadas algebraicamente. ¿Cuál es la primera regla que puedo aplicar aquí? ¿Cómo separo esto? Em, ¿Cómo? Era derivando cada una por separado. Cada término por separado, ¿no? Entonces, Sí. lo voy a escribir así, lo voy a escribir como muy formalmente, pero nada más para que se entienda lo que está pasando, ¿sí? Uy, me faltó uno. ¿Sí? Lo único que escribí aquí es la regla de las sumas. Y ahora sí, lo que todo el mundo estaba pensando, ¿no? Derivamos término a término. A ver, ¿cuánto es la derivada del primer término? Esto es una constante. Entonces, ¿cómo queda al final? A Con 0. la misma constante. Esto como que sale de la derivada, ¿no? Ya no voy a escribir Sí. ese paso, pero ponemos la misma AN y derivamos solo esta parte, que es la parte variable, la parte que es realmente una función de x. ¿Y cuál es la regla para derivar x a la n? Bajamos el n y le restamos 1 después al elevado. Ok. Soy yo muy bajito, pero creo que entendí. Es n, ¿no? Bajamos el n y el de arriba queda 1 menos. Tal cual, estoy copiando la regla, ¿no? De derivada de x a la n. Muy bien. Ya derivamos ese término, sigamos con el otro, ¿no? Otra vez, la constante sale nada más a n menos 1, ¿sí? Y tenemos que derivar esta parte. Entonces, piensen en la regla, no en términos de la fórmula n baja y arriba n menos 1, porque ahora el exponente no es n, ahora el exponente es n menos 1, ¿sí? Entonces, ese es el exponente que baja, el que tiene la potencia. Puede ser n, puede ser 3, puede ser 20, puede ser 3 cuartos, que también podemos derivar esos exponentes, ¿no? Pueden ser negativo, ¿no? Puede ser menos 10. Aquí no, aquí esto es un polinomio, entonces es un número entero, positivo, etcétera, pero está indicado con n menos 1, porque es el segundo término. Entonces, mi punto es que ese es el exponente que baja. Y luego, ¿con qué exponente queda acá arriba? Menos 2. N menos 2, ¿sí? Porque eso me dice la reglita. Baja el exponente como coeficiente y al exponente réstale 1. Entonces, n menos 1 otra vez, pues es n menos 2. Y así van a seguir todos los términos. Y eso, convenientemente, lo indicamos con esos puntos suspensivos. O sea, si ustedes escriben dos términos de toda esta suma, pues como que uno que lo lee, pues, ya entiende cómo sigue la regla. Ah, ok. Se deriva cada término, entonces aquí bajo el n menos 1. Aquí el siguiente término tiene un n menos 1 y acá un n menos 2. Ok. El siguiente término, ¿cuál va a ser el coeficiente? Vamos a escribirlo nada más para practicar, digamos. ¿Cuál sería el siguiente término acá? Ya ni siquiera vuelvan a derivar, simplemente denme el siguiente término siguiendo esta sucesión, como las pruebas esas, ¿no? De, ¿cuál es el siguiente número en el patrón? Siguiendo este patrón, ¿qué número va aquí? A sub n menos 2 A sub n menos 2, por y n aquí menos 2, n menos 2, x a la n menos 3. n menos 3. Van bajando, ¿no? Y con yo escribir estos dos términos, en realidad ya queda claro que van bajando. Este término, pues, ya no lo escribo, ¿no? Ahí Alexander dice, muy bien, n menos 2
exponente n-3. Aquí ya van bajando. De la misma manera que en el polinomio original no escribieron todos estos términos. ¿Sí? Bueno, para empezar no se pueden escribir todos porque son n, entonces no se sabe dónde terminamos, ¿no? Pero se entiende con estos dos y con estos últimos dos, se entiende cómo va todo el polinomio. Entonces aquí tiene que ser lo mismo, tiene que escribir los suficientes términos para que se entienda cómo va la solución. Aquí con estos dos y puntos suspensivos ya se entiende. Nosotros escribimos otro solo para practicar. Lo que sí tenemos que escribir es cómo termina, para que quede completo el patrón. Entonces, aquí falta derivar estos dos. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, de acuerdo a la reglita, ¿no? El coeficiente sale nada más y tenemos la derivada de x, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. Muy bien. Puedo poner el 1 o no ponerlo, ¿no? Pongámoslo ahí nada más. Porque sí. Y luego, ¿cuál es la derivada de A0? 0. 0, porque es una constante. Aquí ya no hay x, ya no hay una variable de verdad. Entonces es un 0. Entonces vamos a escribir este polinomio. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a tratar de escribir este polinomio así como está escrito este. Vamos a escribir los primeros dos términos y los últimos dos. ¿Sí? Los primeros dos términos están aquí ya. A(n) por n, x a la n menos 1. Y el segundo es a(n-1) por n-1, x n-2. Seguimos así. Luego, el último queda nada más a1, que es 0, ¿no? ¿Qué va aquí? ¿Quién adivina cuál es el penúltimo término? Ese es A2. A2 por 2 a 2. A2 A ver, por N-1. no, aquí ya no hay n. Ah, no. Fíjense, N menos N. aquí, No, mentira. a ver, votación. Bueno, no está tan fácil de adivinar. Bueno, entonces hay que ver de dónde salió. Este término se hizo 0. Entonces, ¿de dónde salió el término que iba aquí antes? ¿Sí? ¿Cuál es el término que va antes aquí en el polinomio? Déjenme regresarme acá. n, a, n-1, x, n-1, A2x², ¿no? a2x², muy bien. A1 por x más a0. Entonces, el término que va aquí antes es la derivada de este. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de a2 por x²? 2 a 2x. 2 a 2 x, ¿no? Queda x a la 1. ¿Ya? Y fíjense que esto sigue la reglita esta, porque aquí el coeficiente es an por n. Aquí el coeficiente es an-1 por n-1. Y aquí el coeficiente es a2 por 2. ¿Sí? Ok. Y esta es nuestra respuesta. Escrita así, como para enmarcar, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que son las mismas reglitas que hemos usado, ¿no? Como si derivaran, ¿no? Ejemplo, supongan, ahora voy a dar un polinomio particular, ¿no? Que sea, no sé, 3x a la 6 más x a la quinta menos 2x a la cuarta más 3x al cubo más, puede ser, más, o sea, 10x² por un número así fácil, ¿no? Más pi x, ¿no? Para variarle.
más 1. ¿Ya? Esto lo podemos derivar de acuerdo a esta reglita, ¿no? La derivada sería 6 por 3, 18, por x a la quinta. Bueno, como vean, estoy haciendo lo mismo que hice acá, ¿no? Más 5, x a la cuarta, menos 8, x al cubo, más 9, x cuadrada, más 20, x, más pi. ¿Eh? Entonces, eso tal vez es más fácil de ver porque son números en particular. Y uno dice, ah, bueno, el 5, bueno, acá, el 3 es una constante, entonces sale de la derivada, etcétera, ¿no? Como uno tiene más práctica con esto. Pero esto que acabo de hacer y esto que hice acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que hay que tener cuidado en la escritura, pues en escribir cómo va esto, ¿ya? Entonces, esta es esta manera de hacerlo. También hay una manera de hacerlo directamente con esta fórmula, pero no sé si sea más confuso o más fácil, ¿no? A ver, entonces, dudas, antes de sacar la segunda derivada. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Quedó claro el procedimiento? Ok. Vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, primera observación, ¿no? ¿Qué es la segunda derivada? Voy a guardar esto por acá. ¿Qué es la segunda derivada? Pues es, ¿no? Que d' de x, ¿sí? Es lo mismo que la derivada de la derivada, ¿no? O sea, es p' de x. O en notación de Leibniz, ¿no? De la segunda derivada de x, ¿sí? Es la derivada de la derivada de p de x. Entonces, para hacer esto, tenemos que, bueno, uno, aprovechar la fórmula que ya tenemos. Ya tenemos una fórmula para esto, lo que acabamos de calcular. Y luego derivar eso. Y fíjense, una observación importante. Esta derivada de p de x, ¿qué tipo de función es? Moisés tiene una duda. Ok, perdón, volviendo a esto. Esta derivada de p de x, ya sabemos que es otra función, es esta función. ¿Qué tipo de función es? Es otro polinomio. Y queremos calcular ahora la derivada de este polinomio. O sea, otra vez la derivada de un polinomio. Entonces, conceptualmente tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí otra vez. ¿Ya? Pues vamos a ver. Ya. Yo les voy a ayudar con una parte y ustedes me dicen lo demás, ¿no? D de x de x de p de x es la derivada de la respuesta que obtuvimos antes, ¿sí? Que es a n por n a la x n menos 1 más a n menos 1 por n menos 1 x n menos 2, etcétera. Sigo en este renglón. 2a2x más a1. ¿Sí? Y esto, luego, o sea, esto es lo mismo que hice antes. ¿Sí? Es otro polinomio, nada más que ahora es un polinomio de un grado menor, ojo, ¿no? P de x era un polinomio de grado n, y la derivada de p de x, p' de x, es un polinomio de grado n menos 1.
pero es un polinomio, a fin de cuentas, de un grado menor y con coeficientes poquito distintos, ¿no? Ahora el coeficiente de x a la n menos 1 es todo esto. Todo esto es coeficiente. AN por n, pues es un número nada más, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sigue de acá? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos la última vez. ¿Alguien? ¿Alguien más? No. A ver, recuerden lo anterior. Aquí ya tengo que calcular la derivada de un polinomio. ¿Qué hago? ¿Qué estoy aplicando Solo aquí? empiezo. Creo que ya la hice. ¿Cómo puedo decirla? A ver, AN por n cuadrado menos n, x elevado a la n menos 2. ok. Primer término. Sí. AN por... N cuadrado menos n, Ok, pero ¿de dónde salió ese n cuadrado menos n? porque bajé el n menos 1 y lo multipliqué por el n que ya está. Exacto. N por n menos 1. ¿Y qué exponente te queda aquí? N menos 2. N menos 2. Aquí, bueno, el pasito que escribí, ¿no? Con todo detalle la última vez es, pues, derivar término por término, ¿no? Aplicando la regla de las sumas. Ok. Hacemos eso y tenemos que derivar el primer término. Ahora, todo esto es el coeficiente, ¿sí? Y bajamos este exponente, o sea, aplicamos la regla para derivada de x a la n menos 1. Y nos queda esto, ¿sí? Más. A ver, el que me estaba dictando término. A n menos 1 A n menos 1. por n cuadrado menos 3n más... Ah, espera, ¿se lo dicto multiplicado o...? No, sin multiplicar. Ya. A n menos 1 por n menos 1 por n menos 2. Por x a la A la menos 3, n menos 3. n menos 3. Muy bien. ¿Y los últimos términos? 6 a 3x 6a3x, muy bien, más 2a2. más 2a2. Ok. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, esto, como les digo, es nada más volver a hacer lo mismo, pero darse cuenta que ahora todo esto es coeficiente. Entonces, esos coeficientes quedan igual en la derivada, o salen de la derivada, y aplicamos la reglita para estas partes. ¿Sí? Y esta reglita me da esto me da esto, y aquí solo estoy poniendo el coeficiente que ya tenía. ¿Sí? Ahora, este claramente viene de aquí, ¿no? La derivada de 2ax, pues es nada más, este es coeficiente, y aquí la derivada de x, pues es un 1, ¿no? Que podemos no escribir. ¿Y de dónde salió este 6a3 por x? ¿De quién es la derivada? Bueno, nos regresamos otra vez al polinomio el polinomio original, y la derivada que teníamos antes, ¿sí? A ver, voy ahora a escribir los últimos términos. Es a3 por x al cubo más a2 por x cuadrada más a1x más a0, ¿no? Entonces, en el fondo, el que iba antes aquí en la derivada, o sea, este es nada más siguiendo la reglita de cómo describir polinomios, y siguiendo, bueno, calculando la derivada para este término, tenemos que P' de x era
m por an x a la n menos 1, etcétera. Y los últimos términos son ¿no? 3 a3x al cuadrado más 2a2x más a1. ¿Ya? Entonces, este término de aquí, ¿sí? Bueno, ahí más o menos estoy siguiendo la misma idea de la notación, ¿no? Aquí este 6, en realidad, pues es 3 por 2 a3x, ¿no? Este término sale este. Ok. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Si no, déjenme ver lo que están poniendo en el chat, que es escribir, dejar expresado la derivada como sumatoria. Es decir, en lugar de usar el desarrollo por todos estos términos, usar directamente esta expresión. ¿Se podrá? Sí, claro que se puede, ¿no? Para mí es más ilustrativo esto, pero si uno entiende lo que está pasando con esta sumatoria, es mucho más rápido escribirlo así. Y ambas son correctas, por supuesto. ¿Ya? Veamos eso, ¿sí? Y después vemos si tienen alguna... Ok, a ver. El desarrollo, o sea, la escritura en sumatoria de esto, ¿sí? Significa exactamente lo mismo que, a ver, que la fórmula de acá. Quiere decir exactamente lo mismo. Aquí les están dando, en general, la reglita del polinomio. Voy a poner así la derivada. Voy a poner aquí el polinomio, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Esta notación les dice, ok, este polinomio es la suma, ¿sí? De puros términos donde el índice del coeficiente A, ahí, es el mismo, este índice es el mismo que es igual al exponente de la variable X. Y si se fijan, todos los términos que están escritos aquí, incluso hasta acá, que escribimos más términos, todos siguen esa regla. Entonces, en lugar de ilustrar la regla, escribiendo término por término, ya les dicen de una vez cuál es la regla. Ah, pues este índice es igual a este exponente. Y suma, ¿desde dónde? Desde 0, que corresponde a este término, hasta n, que corresponde hasta este término. ¿Sí? Eso significa la sumatoria. Vamos a ver más sobre la sumatoria cuando hagamos integrales, porque ahí es como indispensable esta notación. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a resolver esto un poco más rápido tal vez. ¿Cómo se escribe esta suma? Perdón. No, ya está escrita la suma. ¿Cómo se deriva esta suma? Pues siguiendo la regla, ¿no? La derivada de una suma, ¿qué es? Díganmelo en palabras. ¿A qué es igual la derivada de una suma? A la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿Ok? ¿Y si son más de dos? Después la tercera derivada más la cuarta derivada. Y así, hasta la n derivada. Muy bien. ¿Ok? De forma más breve, la derivada de una suma es la suma de las derivadas.
derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? ¿Y cómo derivamos cada uno de estos términos? Ahorita olvídense la suma. Derivamos término a término, como antes. ¿Cuánto es esta derivada? ¿Alguien por ahí? La derivada de ese paréntesis. Sí, la derivada de este término. Y ahí elevado a x y menos 1. Y menos 1. Y ahí está. Eso dice. Bien. ¿No? Y ahora este es un nuevo polinomio, ¿sí? Que está indicado con esta reglita, ¿no? ¿Cómo se ve cada término de este polinomio? Ah, bueno, empiezas desde 0, llegas hasta n, y tienes que poner el índice de AI por n, multiplicas i por AI, o sea, a lo que sea, por ese mismo lo que sea, y el exponente de la x, ¿cuánto es? Ah, pues ese lo que sea menos 1, ¿no? Aquí el i no tiene ningún valor, sino que recorre todos estos valores. Y si ustedes desarrollan esta sumatoria, ¿no? Siguiendo la reglita, pues vamos a ver. El último término, bueno, el término de hasta arriba, i igual a n. ¿Cómo se ve? Ah, pues n por a, n por x, n menos 1. El siguiente, cuando i vale n menos 1. Ah, pues n menos 1 por a, n menos 1. Hago esto. No, voy a seguir así. N menos 1 por x, ¿a qué? Aquí va un paréntesis. ¿Cuál es el exponente? Pues el número que está aquí menos 1. Eso dice la reglita, ¿no? Ah, pues es n menos 2, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez era más fácil esto, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? Esto se ve como mucho más desarrollo porque lo fuimos explicando y viendo paso a pasito qué es lo que está ocurriendo. Si uno llega y deriva así y no entiende lo que está pasando, es muy fácil equivocarse, ¿ya? Pero, moraleja, ¿no? Esta notación parece ser muy conveniente para tratar con sumas de muchos términos y en particular, como pueden ser los polinomios. Por eso sirve esta notación, ¿no? Y bueno, ahí de tarea, ¿no? Saquen la segunda derivada haciendo este desarrollo. Es mucho más rápido, pero pueden hacerlo así. Está igual de bien que lo que hizo antes. O sea, con igual de bien, ¿a qué te refieres? ¿A que es correcta? O sea, Claro. que si yo pongo, por ejemplo, esta respuesta, el ejercicio igual va a estar bien. El otro proceso fue muy largo, la verdad. Sí, yo diría que está igual de bien, ¿no? O sea, a ver, el otro proceso fue largo, claro, porque uno escribe más, y ojo, porque lo fuimos haciendo, como quien dice, entre todos, ¿no? Y viendo qué significaba cada cosa, ¿no? Ojo, en realidad, esto no es más difícil que lo otro, solo tomó un pelito más de tiempo escribir, ¿no? Pero ambos son correctos, y a eso vamos. Ambos desarrollos son igualmente completos, ¿sí? Pero, no sé, para usar esta notación más abreviada, igual tienen que tener un poquito más de confianza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que no alcanzo a escribir realmente cómo se resuelve la segunda parte, ¿sí? Pero vamos a ver intuitivamente por qué es cierta, ¿sí? A ver, habíamos dicho, con la parte B, por si no se acuerdan, es, tengo copiado por acá, demuestre
que para todo x, p, la enésima derivada, voy a decirlo bien mejor, la enésima derivada de p es constante. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero por qué es cierto y luego la demostración. Sí, la verdad, se las debo porque está un poquito largo escribirlo en forma ordenada y no sé, estaba viendo cómo hacerlo ahorita. Lo que podemos hacer, ¿no? Es que se las puedo grabar y subir, ojalá en el transcurso del día. La pueden consultar ahí en los videos, ¿no? Pues, por si la quieren ver antes de mañana, que den sus ejercicios. ¿Okay? Vamos a ver primero, siempre que nos piden demostrar algo, hay que primero entender por qué es cierto, ¿no? Entonces, a ver, tenemos p de x es un polinomio de grado n. Voy a seguir escribiéndolo así porque, pues, se entiende, para mí se entiende mejor qué está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando derivamos una vez? ¿No? Bueno, lo que dije, el comentario que ya había hecho, ¿no? ¿Qué grado tiene este polinomio? ¿Cómo se define el grado de un polinomio? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Por el exponente. ¿Cuál de todos esos exponentes es el grado? N. ¿Ok? El mayor, ¿no? El mayor exponente que aparece. Entonces, esto es grado n. La primera derivada es grado n-1, ¿sí? Bajó un grado. La segunda derivada, ¿sí? No, estoy escribiendo aquí menos rápido. Más, que habíamos dicho, era 6 a x más 2 a 2, ¿sí? La segunda derivada tiene grado n-2. O sea, cada derivada que vamos sacando le baja un grado al polinomio, ¿sí? Entonces, ¿no? Sin sacar la fórmula, ¿cuál es, o sea, de qué grado creen que va a tener la enésima derivada? n-1, n-2, n-n, grado 0, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ve un polinomio de grado 0? Una constante. Como 1. Es una constante. No necesariamente 1, pero es una Ah, constante. claro. Entonces, ok. Para escribir eso en forma ordenada, o sea, a ver, esto que acabo de decir no es una demostración. Es más o menos es un argumento, pues. Es un argumento así como una justificación, pero una justificación no completamente rigurosa. Porque, ok, así, en términos estrictos, ¿cómo sé yo que este patrón continúa? ¿Sí? La manera, en principio no sé, ¿no? El nivel riguroso de demostración no sé. La manera de demostrar eso es a través de algo que se llama inducción, ¿sí? O a veces inducción matemática, para distinguir el uso de la palabra esta palabra inducción significa otras cosas en otros contextos, ¿no? Entonces a esto se le llama, inducción matemática se le llama a una demostración, ¿sí?
cuando queremos demostrar una propiedad que vale para todos los números naturales, como esta, ¿no? Aquí, ¿qué números naturales estamos considerando? Pues el grado del polinomio, ¿no? N es un número natural, un entero positivo. Si no, si esta, ustedes pueden escribir esta expresión con n igual a 3 medios, está bien, es una función, pero no es un polinomio. Un polinomio es con n, un entero positivo. También si ponen n igual a menos 4, ok, es una función, pero no es un polinomio, ¿no? Para que sea un polinomio, eso tiene que ser un número natural, y una inducción matemática es un método para probar propiedades para todos los... un método para demostrar una propiedad que vale para todo número n, que es justo lo que nos están pidiendo aquí. Nos están pidiendo cuánto vale la enésima derivada de un polinomio de grado n, para cualquier n, ¿no? Es un método para demostrar una propiedad de este tipo, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En pocas palabras, bueno, ok. A ver, 3 pasos, ¿no? 1. Demostramos que la propiedad, ¿sí?, vale para n igual a 1. Esto se llama la base de inducción. Esto me imagino que ya lo han visto, ¿sí? Sí. ¿Han visto esto de demostraciones por inducción? Ok, lo estamos recordando nada más. Demostramos que la propiedad vale para n igual a 1. Luego, 2. Suponiendo que vale para, digamos, n igual a k, demostramos que vale para n igual a k más 1. ¿Sí? Esto a veces se divide en 2 pasos, ¿no? A veces se dice, paso 2, suponte que vale para n igual a k. Paso 3, bueno, eso no se ve, no lo ven ustedes. Paso 3, demuestre que vale para n igual a k más 1, ¿no? A ver, actividad en el chat. Profe, cuando sube el video demostrando esto, ¿va a mandar un mail avisando que lo subió o campeamos el YouTube? Ya, siendo una ocasión especial, voy a intentar avisarles por mail, ¿no? Sí, avisarles por mail. ¿Qué escribe esto? ¿Ya? Entonces, esa es la forma de justificar realmente que sigue este patrón. Pero escribirlo es un poco enredado. O sea, lo que quiero que vean aquí es que se entienda más bien lo que está pasando. Y fíjense que no importa mucho, es lo único, ya estamos sobre el tiempo, es la única observación que quiero hacer. No importa mucho si lo escriben de esta forma, ¿sí? A ver, ya me perdí la pizarra. No importa mucho si lo escriben de esta forma o de la forma abreviada consumatoria, ¿sí? Porque de todos modos, ok, ustedes pueden hacer esta derivada rápido, pueden hacer la segunda derivada también rápido aquí, ¿no? Eso se les queda de tarea, pero ¿cómo hacen n derivadas? No es tan fácil calcular directamente, ¿sí? ¿No? O sea, nosotros, fíjense que todas las reglas que tenemos, la regla de la suma, la regla del producto, etcétera, todas esas reglas realmente aplican para derivar una vez. Pero si quieres derivar muchas veces de un jalón, no es tan evidente cómo hacerlo. Entonces, por eso
digo, les pido una disculpa, no había intentado escribir esto y no es tan sencillo. Entonces, voy a tratar de ver una buena manera de explicarlo y escribirlo y grabarlo para que ustedes lo vean hoy en la tarde-noche. No prometo que esté como en un par de horas, algo así, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias por su atención, chicos. ¿Tienen alguna duda rápida antes de cerrar la clase? Porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, creo que los que se tenían que ir ya se fueron, Sí. ¿no? ¿Alguien Pero, más? profe, ¿Alguna duda rápida que podamos alcanzar a revisar? ¿No? Bueno, ahí la dejamos entonces. Gracias por su atención otra vez y atentos al correo para avisos sobre mañana. ¿Ok? sí, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Ya, profe. Chao. Chao, profe.